Tendremos la lectura en el Evangelio de Marcos 12, 28 al 34. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver Jesús le respondió muy bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le contestó, el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así, escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. El maestro de la ley dijo, muy bien, maestro, lo que dices es cierto. Solo Dios es nuestro dueño y no hay otro como Él. Debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos. Como Jesús vio que el maestro de la ley le dio una buena respuesta, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hasta aquí la palabra de Dios. Amén. Amados hermanos y hermanas en el Señor, tanto los que están aquí presentes como los que nos puedan ver a través de las redes sociales, un saludo fraternal, lleno de amor, de cariño, deseando para ustedes ricas bendiciones del Señor. El tema de hoy lo he titulado de la siguiente manera, el mandamiento más importante, que es tomado del mismo Evangelio de Marcos 12, 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Para entender el tema, tenemos que poner el texto en su contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Para poder entender muy bien la enseñanza. Hay 3 puntos previos para este propósito. El primero de ellos lo encontramos en Génesis 1, 27. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Creó al hombre y a la mujer a su imagen. ¿Qué imagen? ¿Qué entendemos por eso? Porque ya sabemos que no es en la parte física, porque Dios no tiene cuerpo material, es espíritu. Comúnmente lo relacionamos con los valores miles de años después, escritos en el Nuevo Testamento, especialmente por el apóstol Pablo. Entonces decimos, se refiere a los valores, sabiduría, sanidad, lenguaje, profecía, etc. Pero hay una respuesta mucho más específica que aprendí estos días en uno de los cursos de teología que vemos o recibimos por internet, que nuestra imagen y semejanza están íntimamente relacionados con los atributos de Dios que sí encontramos en el Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia. Un atributo de Dios es el amor,
otro la justicia, la misericordia y la bondad. En esos principios y en esos atributos es que hemos sido creados a su imagen y, como agregan algunas versiones, y semejanza. Los atributos del amor, de la justicia, la misericordia y la verdad. Solamente teniéndolos y viviendo estos principios, seremos a su imagen y semejanza. El segundo principio o aspecto previo que debo resaltar está en Éxodo 20, que está relacionado con los 10 mandamientos. La primera parte de los 10 mandamientos va dedicado a nuestra relación con Dios y el segundo a la relación entre nosotros como personas. La primera parte de los deberes para con Dios dice: no tendrás otros dioses, no tendrás ídolos, no usarás mal el nombre del Señor tu Dios y el día de descanso, entre otros. Y los deberes para con los demás, especialmente con el prójimo, dice: honra a tu padre y a tu madre. No mates, no adulteres, no robes, no mientas, no codicies. Y el tercer punto previo es que en esa época, o desde comienzos, siempre ha existido la costumbre de que los sabios resuman la ley. Y es lo que este hombre, doctor en la ley, le está haciendo a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cómo lo resumirías tú? Si vemos en Miqueas 6, 8 al 10, encontramos allí un resumen hecho por el profeta. El Señor te ha dicho, oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno y qué es lo malo y qué es lo bueno que Él espera de ti? Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Ese fue el resumen que hizo el profeta Miqueas. Jesús, quien se encuentra al final de su ministerio, después de entrar triunfalmente a Jerusalén, después de limpiar el templo, está enseñando en el templo y se le acerca un maestro en la ley, un doctor en la ley, un teólogo, y le hace una pregunta buscando si Jesús verdaderamente es maestro, para saber cómo la resume él. Y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cómo la resumirías? No es una pregunta fácil y no es una prueba fácil. Imagínense ustedes lo siguiente: ya les he dicho que además de los 10 mandamientos, la tradición judía había escrito 613 mandamientos más, o en total 613. Además tenían 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos. Era un cartapacio bastante grande y había que aprendérselo de memoria y practicarlo al pie de la letra. Por eso Jesús le decía a los fariseos: ustedes que ponen cargas tan grandes en la gente que ustedes mismos no pueden llevar, cuando hemos sido llamados a libertad. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Empieza recordando un mandamiento que ya está escrito: oye Israel, es decir, atiende, escucha, pon atención. Está diciéndole: hazlo con devoción. No se puede leer la Biblia de cualquier manera, con devoción, con atención, con escucha, pero también con la intención de obedecerlo. Es lo que está diciendo allí esa palabra: oye Israel. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Y Jesús agrega allí una palabra que no está en los originales: con toda tu mente. Porque tiene que también amar con inteligencia, con conocimiento. Es decir, le está diciendo con todo lo que somos. Todo lo que somos, o como lo diría un llanero, decía, con alma, vida y sombrero. No es que un ratico sí y después no, no. Plenamente en toda nuestra vida. Todo lo anterior
no es nada nuevo, ya estaba escrito. Entonces, ¿en qué consiste lo novedoso? En que Jesús dice, el segundo mandamiento es semejante. El segundo mandamiento está ligado. Hay que guardar equilibrio entre los dos. Hay que ponerlos en balanza. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no se cumple el uno, va a fallar el otro. Si el otro pesa más que el otro, también. Es decir, que no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. Y el que dice amar a Dios pero no ama a su prójimo es un mentiroso. Por eso Jesús hace esta relación y los amarra de tal manera que nadie puede decir, es que yo amo a Dios y no me importa lo que le pase al prójimo, que es lo que muchas veces estamos viendo. Voy a poner una ilustración y después la vamos a ver. La ilustración es un sub y baja que encontramos en los parques infantiles. Es una barra con un punto central de apoyo y hay una fluctuación. ¿Sí me están entendiendo? Es una sola barra, un punto de apoyo y una fluctuación. ¿Qué pasa si una persona pesa más que la otra? O viceversa. O si el que está arriba se tira, el otro va a salir disparado. Bien, vamos a verlo en esta ilustración que además de mostrarnos el sub y baja, tiene también su punto de gracia. Un grupo de ancianos se les ocurre la brillante travesura de subirse en un sub y baja, de pie. Bueno, cuando el peso se fue hacia un lado, ¿qué pasó? Todo se cayó. Es algo así lo que está diciendo Jesús. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas al prójimo. Y el que ama al prójimo, entonces ama a Dios. El amor a Dios es más que un sentimiento, es más que una racionalidad. Tiene que estar acompañado de hechos, de razones, o lo que un teólogo latinoamericano llama el amor eficaz. O es eficaz o no es amor. El que ama lo demuestra, el que ama lo traduce en hechos. El texto bíblico agrega, estos dos mandamientos son más importantes que todos los sacrificios. Eso lo dice el maestro de la ley. Bien has dicho, maestro. Y estos dos mandamientos son más importantes que todos los sacrificios. Tremenda declaración que encontramos allí en el evangelista Marcos. Y a veces lo hemos pasado por alto. ¿Qué significa eso? El amor a Dios y al prójimo es más importante que los sacrificios, que el ritualismo, que las tradiciones, que todo eso. Pero el mundo nos lleva a invertirlo. Yo voy a la iglesia, yo canto bonito, yo doy el diezmo, yo ofrendo, yo no le hago mal a nadie y pensamos que con eso hemos cumplido con todo nuestro deber. Ante la respuesta del líder religioso, Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Y quién es ese líder que está hablando allí? ¿O a quien le habla Jesús? Judío, hijo de Abraham, creyente en Dios, conocedor de las escrituras y de las leyes, un hombre que practicaba los rituales judíos. Ese hombre no necesitaría nada. Ese hombre ya estaba hecho. Sin embargo, Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, te hace falta algo. Te hace falta algo. Recordemos cuál es la imagen y semejanza que tenemos de Dios. Amor, justicia, misericordia y verdad. Amor, justicia, misericordia y verdad. Esa es la imagen que Dios ha puesto en nosotros como seres humanos. Es decir, vivir bajo el reinado y el gobierno de Dios. No a mi manera. Si yo soy de Dios, ¿vivo bajo el reinado de Dios o no? La pregunta que se haría o debería hacerse este maestro en la ley es, ¿qué me está diciendo Jesús con eso? ¿Que me falta algo? Y pudiese haber dicho, según la tradición judía, me hace falta amor, justicia, misericordia y bondad.
Ser humildes también es otro atributo de Dios y podemos llamar también de ese sello divino, la humildad. Gracias, Abraham. En Santiago 1:27, ¿qué dice? La verdadera religión es aquella, ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. Esa es la verdadera religión. Lo demás es ritualismo y no es que sea malo, no es que no debamos hacerlo. No es que ahora no vengo a la iglesia, no. Hacer esto sin dejar de hacer lo otro, le dijo Jesús a los fariseos en cuanto al diezmo. Ustedes que son fanáticos del diezmo hasta de un granito de arroz. Bueno, sin dejar de hacer eso, tienen que practicar el amor con su prójimo. Como conclusión, hermanos, llamo su atención sobre lo siguiente. Hoy vivimos en un mundo lleno de religiosidad, de traiciones, de ritualismos, pero poca semejanza con Dios en la práctica del amor, de la justicia y la mansedumbre. No puedo dejar de pensar en Palestina. Un pueblo masacrado, todos los días 3, 5, 6 masacres, matando niños, mujeres, a cuento de qué, porque si fuera un ejército contra otro ejército que no sería prudente, no sería bueno, pero bueno, por lo menos son dos en sus mismas condiciones. Pregunto, ¿dónde está ahí el amor, la justicia, la misericordia? ¿Qué es más importante? ¿Una creencia o la vida humana en donde está impregnada o sellada la gracia de Dios? Hay mucha pobreza, hay mucha injusticia, mucha guerra, guerras por dinero, la destrucción del planeta. Hay algunos científicos que hablan que nos quedan 20 años y seguimos nosotros sin, como dice popularmente, sin pellizcarnos de que algo pasa y algo debemos hacer porque somos parte del problema. Pelean por los minerales, es más importante explotar la tierra y empobrecerla y dejando los pueblos más pobres todavía por la explotación de los minerales. Alguien dijo que el mejor petróleo, ¿saben cuál es? El que se queda debajo de la tierra, porque hay muchas energías que pueden ser utilizadas. Pero la pregunta hoy, para Abraham también y para todos, es, ¿y a ti qué te hace falta? Ah, no, yo voy a la iglesia, voy a pastor, sí, pero ¿qué es lo que a ti te hace falta? Pero es que yo canto. Ajá, pero ¿qué te hace falta? Mira, yo leo la Biblia todos los días, pero ¿qué te hace falta? Yo doy mi diezmo, pero ¿qué te hace falta? Esa es la pregunta que yo quiero que ustedes se lleven, que retumbe en sus mentes. Algo te hace falta, estás cerca. Vas bien, pero te hace falta algo. Recordemos los atributos de Dios: amor, justicia, misericordia, humildad, y lograr de esta manera la paz. El amor es eficaz, se hace concreto o no es amor. Estos son los principios del reino y en la forma en que Jesús resumió toda la ley. Señor, que tu gracia abunde en nuestras vidas, para que esa misma gracia pueda ser depositada o compartida con aquellos que más necesitan. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.